grabar. Entonces, hoy es 14, si no me equivoco, de mayo. Y en la clase 17, si no me equivoco. Bueno, hoy día vamos, quizá terminamos con esta unidad, quizás, donde vamos a explicar la estructura de Lewis para formar moléculas. Entonces nosotros ya vimos todo lo que eran los átomos, ¿cierto? Vimos la tabla periódica con los 118 elementos, que esos son los átomos, los distintos átomos, cuál es la diferencia entre ellos. La diferencia era la cantidad de electrones, protones, neutrones, ¿cierto? Entonces, esos átomos son 118, pero lo que vemos nosotros en la naturaleza son moléculas, ¿ya? La taza está hecha de moléculas, el celular, la crema, la naranja, el té, el champú, el coronavirus, cualquier cosa que nosotros veamos están hechos de moléculas, no están hechos de átomos, obviamente, pero no son los átomos en su forma pura. Y eso es porque los átomos son muy inestables o tienen mucha reactividad. ¿Se acuerdan de los alcalinos y los alcalinos tercios? Ya, tienen mucha reactividad y eso hace que se junten con otros átomos y formen moléculas. Entonces, hoy día vamos a ver, y estas semanas, cómo es capaz de esos átomos formar moléculas, por qué lo hacen, por qué pasa ese fenómeno. ¿Ya? Entonces, para ello vimos todo lo de antes, todo lo de los átomos, vimos la configuración electrónica, y esa configuración electrónica la vamos a ocupar para la estructura de Lewis. De aquí va a salir otra actividad, ¿ya? Que la voy a hacer el lunes y van a tener igual 2 o 3 semanas para hacer. Entonces, ahí está el video, que se lo dejé en el chat. Vamos a hacer esta actividad previa como para hacer algo, a ver si resulta, ¿ya? Porque no siempre voy a estar haciendo yo la clase, que fome. Entonces, la idea es igual interactuar un poco. Ya igual he estado conversando con las profes para ver si puedo hacer disertaciones, pero como que algunas me dicen que no es tan efectivo. Pero entonces se me tiene que ocurrir otras ideas, ¿ya? Entonces, ahí en el chat les envié ese video. Tienen que verlo y vamos a responder todos juntos estas 4 preguntas, ¿ya? Que salen en el video mismo. El video dura como 3 minutos, 4 minutos, y tienen hasta las 10:40 para verlo y responder estas preguntas, ¿ya? No, eso no se entrega, sino es como para que nosotros conversemos y tengamos una idea de lo que vamos a pasar, ¿ya? Es como una actividad previa, pues como introducir el tema para que ustedes puedan ir relacionándolo mejor con las cosas que yo voy a hablar ahora, ¿ya? Entonces ahora, hasta las 10:40, vayan a ver el video y respondan esas preguntas, ¿eh? Sí, son preguntas fáciles, como no párrafos, sino es que para que ustedes vayan adquiriendo un poquito el conocimiento. Así que pueden hacerlo ahora y yo voy a estar viendo el video también aquí en silencio, ¿ya? Así que a las 10:40 les voy a hablar por el Zoom, ¿ya? Así que por el chat del Zoom se los envié. Ya, entonces vayan a verlo mientras yo lo veo también. Porque no puedo mostrárselo acá porque si me escucho lento se va a ver lento. Entonces, mejor que ustedes ticleen el link y lo vean. Después vuelven al Zoom y contestamos las preguntas en conjunto, ¿ya? Hasta las 10:50, perdón, 10:50. Ya, ¿cómo les fue? ¿Están aquí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan?
¿Pasan? ¿Me sientan? Sí, profe. Ya, entonces, voy a ver la lista. A ver. Entonces la primera pregunta es, ¿a través de qué se unen los átomos y cómo se llama esa unión? Camilo Matamala. De enlaces químicos, súper. Entonces, ¿a través de qué se unen los átomos? De interacciones entre los electrones. Y esa interacción se llama enlace químico, como dice su compañero. 2. Menciona cuáles son los tipos de enlace químico que existen. Entonces, la primera, dígame uno, Natalia Cornejo. Uno solo. Son 3. Dígame uno de los 3. ¿Vio el video? Ya, entonces Natalia no contesta. Catherine, ¿usted me puede decir uno de esos? Buenos días. Buenos días, profe. Ya, buenos días. Positivo. Espéreme, que Natalia me respondió. Natalia me dice iónico. Bien, Natalia, uno es el iónico. Ahora Catherine me dice positivo. ¿Segura? No, profe. Yo pensaba que como usted dijo que eran 3, yo pensaba que era positivo, negativo y neutro. En No, eso no, me no, no, no. confundí. Ya. Enlaces químicos. Eso que usted me dice son las cargas del átomo, que son negativo el electrón, positivo el protón, neutro el neutrón. Ya, entonces ya me dijeron iónico, me faltan 2 enlaces. Vinca, ¿tiene uno? Enlace covalente, profe. Bien, covalente. Falta uno, entonces el último que me falta, Josefa Godoy. Falta uno, y es uno de los más típicos que veo. Podemos ver en las cucharas de metal, en los cables. Sí, Génesis, muy bien. Génesis me dice metálico. Bien, entonces esos son los enlaces químicos. Son 3. Son el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Ahí, Josefa Godoy, usted nunca me responde nada, así que más atenta para la otra. ¿Qué característica tienen que tener los átomos para unirse en el enlace iónico? Y ahí, Catherine como que dio una pista recién. Profe, la electronegatividad. ¿Sí? Una de esas sí es. O sea, la electronegatividad tiene que ver con las propiedades periódicas. Ya una de las propiedades periódicas es la electronegatividad. La electronegatividad, como dice, está correcto, ¿ya? Pero la electronegatividad es la capacidad que tiene el átomo de formar iones, ¿ya? O más bien una capacidad de arrancar, de aceptar electrones a su estructura.
Entonces, si acepta electrones, ahí el átomo pasa a ser negativo. Y si libera, que es la electropositividad, pasa a ser un ion positivo. Entonces, la característica que tienen que tener los átomos para enlazarse en un enlace iónico es que se formen esos iones. Ion positivo y ion negativo. ¿Ya? Ahí está respondida Como la la tres. canción. Un cation y un anión. Eso, Ah, ya, ahí sí. exactamente. Exacto. La transferencia electrónica. Exactamente. Y 4. Según el video, ¿qué pasa con los electrones del enlace covalente? Porque en el enlace iónico, ahí hay una atracción de estos iones. ¿Ya? Y se forman estos iones, pero en el enlace covalente no se forman iones. En el enlace covalente, esto se lo voy a explicar yo porque siempre se confunden un poco. En el enlace covalente se comparte un electrón. Es decir, ese electrón va a estar girando en un átomo con el otro y se va compartiendo. Ya no es como en el iónico, que en el iónico se forma el catión y el anión y como son cargas contrarias, se unen por atracción. En cambio, en este no. Hay un electrón en el enlace covalente que los va a estar compartiendo los dos átomos. Entonces, esa es la característica del enlace covalente, que se comparten átomos. Los iones, el ion positivo se llama cation y el ion negativo se llama anión. Profe, ¿Sí? yo estaba pendiente de la clase, sino que me están llamando del doctor, así es que yo todavía la actividad no copio, profe, porque mi hija está enfermita y estoy esperando a un doctor a domicilio. Ya, pero no se preocupe, si esto es como para introducir el tema, ya es como para adquirir conocimiento, no es evaluar. Ya, entonces, Pero después puedo entrar en el video y contestarlo, ¿no? sí. Esto es como para que vayamos refrescando un poco el cerebro ya. Entonces, ya vimos lo que vamos a ver, que son los enlaces iónicos, o sea, los enlaces químicos. Entonces, esto es como una actividad previa, como les digo. Entonces, ahora yo voy a pasar con la materia y vamos a ver cómo, por ejemplo, es capaz de formarse esos iones. Ya después vamos a ir viendo cada uno de los enlaces. Pero antes de ello tenemos que ver algo que se llama la estructura del Lewis. Entonces aquí está nuestro tema principal, que es el enlace químico. Entonces, para entender el enlace, los enlaces químicos, necesitamos saber conocimientos previos. Y uno es saber qué son los electrones de valencia. ¿Ya? Los electrones de valencia son aquellos átomos que se encuentran en la última capa del electrón, del átomo, perdón. ¿Se acuerda que nosotros hacíamos la configuración electrónica y el número principal me daba el nivel de energía? Ya, ese nivel de energía, el último, por ejemplo, si dice 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 4S2, 3P6, 5S2, ese último que yo ingreso, ese 5 es la última capa que tiene el electrón. Entonces yo me tengo que fijar ahí, el electrón del átomo. Entonces yo me tengo que fijar en esa última capa y ver cuántos electrones tiene. ¿Ya? Siempre van a caber 8, ese es el máximo. Pero entonces yo les enseñé que en la tabla periódica está escrita los grupos del 1 al 18, ¿cierto? Y también hay otra manera de ver los grupos, que es el 1A, el 2A, el 3A, ¿cierto? Entonces, este era el 1A. Eso quiere decir que toda esta fila, que son los alcalinos, van a tener un electrón de valencia, ¿cierto? Y eso lo vimos la semana pasada. Este va a ser el 2A, que significa que tiene 2 electrones de valencia en su última capa, es decir, en su última capa tiene girando 2 electrones. Después pasamos acá, que es el 3A. Por eso se le llaman los representativos. Este es el 3A. Este es el 4A, el 5A, el 6A, el 7A y el 8A. Entonces, el boro, el aluminio y el galio tienen 3 electrones girando en su última capa. El carbón, el silicio y el... me olvidé, el G. Tiene 4 electrones girando en su última capa. El nitrógeno, el fósforo y el ácido.
grupo creo que se llama, tiene 5. El oxígeno, el azufre y el selenio tienen 6. Y el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y no me acuerdo qué más va abajo, tiene 7 electrones de valencia. Y los gases nobles, que son la última fila, tienen 8. Es decir, en toda su capa, ellos tienen 8 electrones girando alrededor del átomo, en su última capa. Cuando tienen 8 electrones, eso es estable, porque en las capas de los electrones, los niveles de energía, solo caben 8 electrones. Entonces los gases nobles ya poseen esos 8, por lo tanto son muy estables. En cambio a los otros les falta, y como les faltan electrones para completar los 8, que es el tope, se forman las moléculas, porque necesita de otro para que ocupe ese espacio que les falta. Entonces, por ejemplo, el cloro le falta un electrón para ser estable, para tener 8 en su última capa, ¿cierto? Y es por eso que él se junta con el sodio. Al sodio le faltan 7 y al cloro le falta 1. Entonces calzan y se juntan y forman una molécula que se llama cloruro de sodio. ¿Ya? Entonces, para concretar, los electrones de valencia son aquellos electrones que están en la última capa de la configuración electrónica, ¿ya? Por ejemplo, para que lo vean desde la configuración, el carbono tiene 1s2, 2s2 y 2p2. Esa es la configuración electrónica del carbono. Entonces, ¿cómo yo sé que tiene 4? Porque me tengo que fijar en el último nivel. El último nivel del carbono, ¿ya? Es el 2, por lo tanto me tengo que fijar en todos los 2 que están acá, en los 2 grandes. Y veo sus electrones. Aquí tengo 2 y aquí tengo 2. Por lo tanto, el carbono tiene 4 electrones de valencia. Y si miramos la tabla periódica, justo está en el grupo 4A, es decir, tiene 4 electrones de valencia. Ya, así se ven los electrones de valencia, pero como yo soy media pilla, lo podemos sacar solo viendo la estructura de la tabla periódica. Y aquí está, ¿ven? Entonces, lo mismo. Todo este grupo va a tener solo un electrón de valencia, todo el grupo 2 va a tener solamente 2. Aquí, siempre estos que están en el medio son como un poco más complicados, ¿ya? Ahí va a depender también de su configuración electrónica, pero no son tan rigurosos como los representativos, que todos tienen 3 hacia abajo, todos tienen 4 hacia abajo. Aquí no. Puede que este tenga solamente 1 y este tenga 4. Entonces no hay un patrón en esto. Por eso no se llaman los representativos, se llaman los de transición. Entonces yo me voy a fijar más en estos que están acá, que son los representativos. Entonces, todos los que están acá abajo tienen 3, estos que están acá abajo tienen 4 y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora bien, esta es la estructura de Lewis. La estructura de Lewis tiene que ver con darle una simbología a los elementos representando los electrones de valencia que tienen. Espera un momento que mi gato está allí. Okay, sí. Entonces, esto siempre va a ser así, ¿ya? Esto no hay necesidad que ustedes se lo aprendan. Esto siempre va a ser así. Ya, por ejemplo, aquí tenemos el grupo... Oh, no veo el lápiz. ¿Dónde está? Ahí está. Este es el grupo 1A o el 1, ¿cierto? Entonces el grupo 1 o el 1A tiene un solo electrón de valencia. Entonces por eso se le pone un puntito. Esos puntitos van a representar los electrones de valencia que tiene. Entonces todo el grupo 1 solamente tiene un puntito, porque representa su electrón de valencia. Este es el grupo 2. Entonces se le ponen también 2 puntitos. Y nuevamente repito que van a representar los electrones de valencia que tienen esos átomos, ¿ya?
para que después nosotros podamos representar los enlaces químicos. Este es el grupo 3A o el grupo 13, y van a tener 3. Este es el grupo 4A o el 14, y se representan así. Ya después este es el 15, tiene 5, el 16 tiene 6, el 17 tiene 7, y el 18 tiene 8, a excepción del helio. El helio solamente tiene 2. Y el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón ya tienen los 8. Entonces ven, ahí por eso son estables, porque tienen todos sus 8 completitos. En cambio aquí como que le falta, y es por eso que ellos necesitan hacer moléculas. Ya, esta es la estructura de Lewis. Si ustedes buscan en Google estructura de Lewis, tabla periódica, les va a salir exactamente esto. ¿Ya? Entonces no hay ninguna ciencia en eso, simplemente es una simbología. Entonces tenemos aquí, les voy a explicar de nuevo para que quede más comprensible. El sodio está en el grupo 1 y tiene un electrón de valencia. Por lo tanto, se pone el símbolo y se pone un puntito. Y eso va a representar su electrón de valencia, es decir, su último electrón de su última capa. Tengo el nitrógeno. El nitrógeno está en el grupo 15, por lo tanto tiene 5 electrones de valencia. Y se pone su símbolo, se pone el electrón y se va así, 1, 2, 3, 4, se completa ahí como la redondela y se pone el siguiente. Ya, y ahí está el nitrógeno. Tengo el cloro está en el grupo 7A o en el 17, tiene 7 electrones de valencia. Pongo su símbolo y pongo los puntitos, 1, 2, 3, 4 y completo las parejas. 5, 6, 7 y 8. Oh, 7, perdón. 7. Entonces justo aquí al cloro le falta 1 para que sea estable. Entonces el cloro, al ser inestable así, va a tender a juntarse con otro elemento o con otro cloro para formar esa estabilidad. Y si se llega a topar con otro átomo o con el mismo, se forma el enlace. ¿Ya? Entonces, aquí para terminar, ¿por qué se unen los átomos? Los átomos, como aquí dice, al estar solos son muy inestables. Entonces, ¿qué tienden a hacer? ¿Qué tiende a hacer una persona que está inestable? Estabilizarse. Entonces, el método de estabilización de los átomos es formar estos enlaces químicos. La estabilización para los átomos es tener sus 8 electrones de valencia. O en algunos van a ser 2, por ejemplo, en el hidrógeno. ¿Ya? Eso es la estabilidad. Entonces voy a leer de nuevo, los átomos al estar solos son muy inestables. Por ello se unen para formar una mayor estabilidad. Esto lo hacen mediante una fuerza llamada enlaces químicos, ¿ya? Esos enlaces químicos eran los 3 que me mencionaron en la... Entonces, aquí, si se fijan en los ejemplos, aquí tengo una molécula de glucosa. Aquí el carbono era inestable y se tuvo que juntar con 2 hidrógenos, con un oxígeno y con otro hidrógeno. Esta unión de acá, aquí tiene un carbono también, ya es que se hacen así para no, ¿cómo se llama? Que sea tan engorrosa la molécula. Entonces solo se escribe así como un pentágono, pero cada esquinita es un carbono. Entonces el carbono es uno de los elementos más inestables de nuestra naturaleza. Y la mayoría de las cosas que nosotros vemos son hechas de carbono, que es el elemento de la vida. La comida, el papel, los árboles, nosotros mismos. Entonces, el átomo de carbono, como es tan inestable, puede juntarse con hidrógeno y con oxígeno. Y aquí tenemos la molécula que nos da la energía para vivir, que es la glucosa. Aquí tenemos cloruro de sodio. Un enlace entre un sodio y un cloro. ¿Para qué? Para formar estabilidad. Como yo les dije en la clase anterior, el sodio es un átomo alcalino, que es muy activo. ¿Se acuerdan que yo les dije que si se juntaba con el agua era muy explosivo?
Eso es inestabilidad, que sea muy explosivo. Entonces, ¿qué tiende a hacer el sodio? A juntarse con otro átomo para formar algo más estable, algo que no estalle, que no libere tanta energía. En este caso se juntó con un cloro. Y esto nosotros lo conocemos como sal de mesa. Entonces imagínense, el sodio solito es súper peligroso, pero junto a un cloro es algo súper inofensivo, que es la sal con la cual nosotros le damos sabor a las comidas. Aquí tenemos el agua. El agua es una unión entre, aquí hay un enlace entre hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno son gases que son inofensivos a cierto punto, porque el oxígeno, ustedes saben que lo que nos mata al final de todo en nuestro ciclo de la vida es el oxígeno, porque el oxígeno oxida. Entonces, por eso las personas van envejeciendo gracias al oxígeno que nosotros respiramos. Y el hidrógeno es también un elemento muy corrosivo. De hecho, los rayos del sol son fotones y también el sol atrae el hidrógeno. Y una quemadura de sol, uff. Entonces ellos al ser tan inestables se juntan y forman esta molécula que es el agua, que nosotros tenemos que beberla todos los días para estar bien. Y es algo saludable. ¿Ven? Entonces ahí ven que cada uno de esos átomos... Profe, ¿Sí? Dígame. ¿cómo es eso que el oxígeno oxida? Sí, pues el oxígeno oxida. Cuando usted pone una palta y no se la come y la deja al aire, se pone negra, ¿o no? ¿Cierto? Lo mismo pasa en nuestro cuerpo, pues. Nosotros que estamos respirando ahora, oxígeno. Y ahí hay, con el oxígeno, hay una oxidación de los alimentos que es para la formación de glucosa y después para la formación de una molécula que se llama ATP, que es la energía que nosotros utilizamos para el día a día. Pero al hacer ese proceso tantos años, hace que nuestras células se empiecen a debilitar. Tanta oxigenación oxida a las células y uno empieza a envejecer, pues, y se empieza a ser abuelito. Y cuando uno es abuelito ya empieza a no tener fuerza, y eso es gracias a lo que nosotros nos da vida, que es el oxígeno. El oxígeno nos oxida en todo el periodo de la vida. Eso, al final lo que nos da vida nos mata. Y eso, pues eso es lo que vamos a hacer hasta hoy día. La próxima semana vamos a ver la regla del octeto y la regla del dueto y algunos enlaces. ¿Ya? Y ahí vamos a tirar una actividad. ¿Ya? Entonces, Profe, sí, dígame. consulta, la clase la graba y la sube a YouTube. Sí. Ya. La semana pasada no la subí porque me olvidé, la verdad, pero la tengo grabada. Así que hoy día la Profe, tengo. disculpa. Sí, ¿Le dígame. puede retroceder, profe, para, ¿cómo se dice? Para sacarle pantallazo ¿A qué cosa? a eso mismo. ¿Dónde está el cloro? Ya le saqué la otra. La otra, profe. Y ahí está el último. Oiga, pero La si otra. ustedes necesitan las diapos, me las piden, pues yo se las mando. Ah, ya, profe. Tú tienes que No es pedirlas. que no podía sacarle porque no sé qué pasó y no podía sacarle pantallazo.